Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. Momentos clave, la información del día. En Tecate, Baja California, fue asesinada Angelita Meraz León. Ella era líder del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos. Estaba buscando a su hermano José Juan Vázquez León, desaparecido desde el 2018. Un hombre le disparó en el rostro cuando ella se encontraba en un salón de belleza en la colonia Loma Alta. Según algunos medios locales, el asesino huyó a bordo de un vehículo que después abandonó e incendió a 1 kilómetro de donde ocurrieron los hechos. Integrantes del colectivo dicen que Angelita tenía al menos 3 denuncias interpuestas en la fiscalía por amenazas del crimen organizado. Ha trascendido que contaba con el mecanismo de protección a activistas y periodistas. En redes sociales ella acostumbraba a subir videos para compartir los hallazgos y también las carencias que enfrentaban como buscadoras. Esto dijo a finales de enero. La falta de personal en fiscalías, en todas estas dependencias del gobierno, porque ahora sí que el crimen, la búsqueda de personas, la localización, los hallazgos, las pruebas de genética, es demasiado lo que está rebasado y no estamos preparados para esto. El homicidio de Angelita se suma al de 6 buscadoras más asesinadas durante este sexenio. Ceci Patricia Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, expresó su indignación. En esta petición, en este clamor en el que siempre estamos constantemente pidiéndoles a los cárteles que no nos desaparezcan, que no nos maten, que nos dejen seguir buscando a nuestro desaparecido, y también a las autoridades pedirles que hagan investigaciones y busquen a nuestros desaparecidos para que no seamos las familias las que estemos arriesgando la vida. El matar a una buscadora, el matar a una madre buscadora, es matar la oportunidad de que un día ustedes puedan volver a casa. Ahí en Baja California, pero en Tijuana, fue secuestrado y asesinado el cantante de corridos tumbados Jesús Chuy Montana. El cuerpo del joven de apenas 19 años de edad fue encontrado con huellas de violencia en la carretera libre Tijuana-Playas de Rosarito. Reportes indican que hombres armados lo subieron a un auto, que él logró escapar cayendo del vehículo en movimiento. Tras el intento de huida, los secuestradores le dispararon. Entre sus éxitos musicales destacaban Porte del Scarface, que tiene más de 3 millones de reproducciones, Polvos de Chanel, Ramos Buchones. Bueno, la alcaldesa Montserrat Caballero dijo que el homicidio probablemente tuvo que ver con la música que cantaba. Bueno, hasta el momento nada, fue en la periferia de la ciudad y pues yo sigo insistiendo, ¿no? Ese tipo de música genera mucha violencia. Probablemente el muchacho no tiene nada que ver en ello, pero las letras incitan a la violencia del grupo, que no sea el que se canta, ¿no? Al que se le canta. En Chilpancingo, Guerrero, tras 4 días de paro en el transporte público a causa de la inseguridad, ayer algunos taxistas retomaron sus servicios, sobre todo en la zona centro, donde se mantienen operativos de las autoridades federales y estatales. También unas pocas camionetas Urban retomaron sus viajes. Esto ocurrió ya por la tarde, luego de que entre 50 y 100 choferes marcharon vestidos de blanco por la autopista del Sol, rumbo al Palacio de Gobierno para exigir seguridad tras el asesinato de sus compañeros. Queremos el apoyo del gobierno, que en realidad que se ponga a trabajar y no sean siendo pendejos, exhibiéndose sus armas y diciendo que están apoyando a la población. Es pura pinche mentira eso. Duele que engañen a uno. A más de un mes de que integrantes de la familia michoacana secuestraron a 4 trabajadores de un almacén de carne de pollo en Toluca, en el Estado de México, no solamente no se sabe nada de su paradero, sino que las cosas han empeorado, pues varios negocios aledaños al sitio donde ocurrieron los hechos han tenido que cerrar ante las amenazas del cártel y de otras organizaciones de origen colombiano. Le tendré la historia. En un proceso electoral en el que han sido asesinados 8 aspirantes a cargos de elección popular, el magistrado electoral Felipe de la Mata advirtió que es posible anular las elecciones por injerencia del crimen. La pregunta de si se puede anular una elección por, eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es sin duda. La exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, reclamó al Tribunal Electoral que nunca fue requerida para hablar de la denuncia que hizo respecto a que funcionarios del gobierno le pidieron dinero de las liquidaciones de los trabajadores
para inyectarlo a la campaña de Claudia Sheinbaum. La periodista, quien fue cercanísima a López Obrador, dijo que desechar algo que nunca investigó, refiriéndose al tribunal, es muy irresponsable, por lo que dar carpetazo es evadir su obligación, y concluyó que si estas son las autoridades electorales que tenemos, la democracia en México está en riesgo. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó otra vez al periodista Tim Golden, quien reveló que la DEA investigó a López Obrador, candidato, por presuntamente recibir dinero del cártel de Sinaloa para su campaña presidencial del 2006. El presidente volvió a llamarlo mentiroso, calumniador, y no pudo ocultar su preocupación sobre la relevancia que ha tenido el tema en redes sociales. Se lanzan este periodista famoso, ¿no? Mentiroso, calumniador, con un reportaje sin pruebas. ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez. Y le metieron, pero bastante, 170 millones de menciones en un mensaje que promovieron desde Argentina, Holanda, con la leyenda presidente narco, AMLO. O sea, ese periodismo engañaba antes. Bueno, vamos a revisar, de hecho, las cifras, el hashtag en redes sociales, que dice el presidente ha tenido 170 millones de menciones. Claudia Sheinbaum defendió al presidente, por supuesto, de estas acusaciones por el financiamiento del narco a su campaña. En una videocharla que sostuvo con sus simpatizantes, aseguró que si algún gobierno estuvo vinculado al crimen organizado fue el de Felipe Calderón. Si hablamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, pues es nada más y nada menos que el de Calderón, que ya es múltiplemente conocido y probado. Nada menos que su secretario de Seguridad pues está preso en Estados Unidos. Y eso pues no hay manera que lo quiten y hay que seguirlo diciendo, porque además declara una guerra en el país. Una guerra. ¿A quién se le ocurre declarar una guerra en su propio país? Y por eso subieron los homicidios como subieron en el periodo de Calderón. Por su parte, Xóchitl Gálvez, tras su gira por Estados Unidos, ya regresó a México, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a debatir en inglés, luego de que él sugirió en tono de burla un debate entre las aspirantes presidenciales tras las críticas que recibió Xóchitl Gálvez por su participación en inglés en algunos eventos en Estados Unidos. Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. Y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro. Un debate entre ingenieras y analizar a fondo el informe de la consultora DNB, la famosa consultora que se ocultó el informe por más de medio año. Creo que ese debate quedó pendiente, simplemente lo evadió. Entonces con el presidente me encanta que hagamos un debate en inglés, el presidente y yo. Bueno, pues primero fue con Mario Fabio Beltrones, ahora Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se pelea con el líder del PRI, Alejandro Moreno, quien había publicado en X un texto donde asegura que los momentos estelares de Álvarez Maínez son aceptar jugarle al Esquirol de Morena, cuando su compañero de juerga, el gobernador Samuel García, lo ungió como su sucesor a media borrachera, cuando se filtró un video en esta borrachera siendo ignorado por todos los que lo acompañaban. Le pide que antes de soñar con tomar las riendas de una nación, primero tome las riendas de sí mismo, ya que su sueño de ser presidente es lo mismo que un borracho al volante, una tragedia inminente. Esto escribió Alejandro Moreno. Álvarez Maínez respondió a Alito: que le hayas podido ver la cara a México y a Marco, a quien bolseas mientras le haces el trabajo sucio a Morena, no quiere decir que puedas verle la cara a México. México tiene memoria, los recuerda a ti y a Beltrones vendiendo al país mientras el alcohol más caro corría por el Senado. Esta no es la única pelea entre un emesista y un priista, pues el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se lanzó contra Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña en Nuevo León de Xóchitl Gálvez y suplente del aspirante a senador Mario Fabio Beltrones. Lo acusa de desviar 7,000 millones de pesos a 15 países distintos. ¿Onta Xóchitl? Guaglatac. Y luego sale, significa pon el ejemplo. ¡Pon el ejemplo! Mira quién pusiste en Nuevo León. No vas a tener ni un apoyo, porque pusiste una rata para coordinarte la campaña de Nuevo León. Una rata que ha desviado dinero a 15 países. No lo dice Samuel, ni la UIF de Nuevo León, lo dice la autoridad federal. Francisco Cienfuegos calificó de corrupto, mentiroso y borracho a Samuel García y lo retó a aprobarle las transferencias al extranjero denunciadas ante la Fiscalía.